venga a ser sembrada, Señor, en tierra sana, tierra fértil. Una vez más te suplicamos, en tierra hermosa, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que los bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar su lugar. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Bueno, el día de hoy, mis amados hermanos, hermanas, amén, pues el Señor ha puesto en mi corazón un tema que, como ustedes ven en la pantalla, lo hemos titulado Coro Celestial. Amén. Es un tema que está íntimamente ligado a la alabanza. Amén. Pues no sé a cuántos de ustedes les gusta la alabanza. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué les gusta de la alabanza? Solo uno. ¿Ah? Lo que ministra. Y si los demás, también lo mismo. Porque miren, definitivamente, mis amadas hermanas, la alabanza, alguien me preguntaba uno de estos días, una persona de Nicaragua, me hacía una pregunta y me decía: pastor, me dice, toda la música, amén, no es lo mismo, pero va ligado, ¿verdad? ¿Viene de parte de Dios, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Toda la música vendrá de parte de Dios? ¿O será que habrá alguna música que no viene de parte de Dios? Amén. Bueno, ahí se los dejo, ustedes piensen. Amén. El asunto es, mis amadas hermanas, de que cuando se habla de la alabanza, es parte de la esencia, de la naturaleza de Dios, es parte, mis amados hermanos, de cómo Dios nos ha creado a nosotros. Amén. Miren, cuando lo escudriñamos, no sé si bueno, voy a tratar de darme a entender. Miren, las notas, mis amados hermanos, dentro de un cifrado, se le llama el cifrado americano, se entienden por letras, desde la A hasta la G, A, B, C, D, E, F, G. Amén. Entonces cada una de esas letras es una nota. Amén. Por ejemplo, la A es la. Amén. La D es re. Y así sucesivamente, cada una desde la A hasta la G es una nota. Amén. Y cuando ustedes y yo nos escudriñamos a nosotros mismos, ustedes y yo tenemos algo que se llama ADN. ¿Saben qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, algo así le llaman. Amén. Básicamente, mis amados hermanos, es la sangre. Amén. Y cada una de esas letras A, D, N representan una nota musical. En alguna oportunidad yo escudriñé un tema, no recuerdo cómo llamé el tema en ese momento, pero escudriñando resulta que hubieron, yo creo que ya fallecieron, dos científicos que no solamente eran científicos, sino antes de llegar a ser científicos eran músicos. Y a ellos se les ocurrió hacer exámenes de ADN y colocar de alguna forma, ¿verdad?, por medio de la ciencia, la sangre de algunas personas dentro del pentagrama. El pentagrama, mis amados hermanos, es donde se colocan las notas musicales, ¿verdad?, para poder darle sentido, sonido, ritmo y tiempo, silencio y todo eso, ¿verdad? Y ellos se llevaron una gran sorpresa, que algunas personas tenían dentro de su ADN una melodía fúnebre. Y cuando se dieron cuenta de eso, entonces empezaron a escudriñar y se dieron cuenta de que mucha gente, mis amados hermanos, tenía su melodía, su forma de vida era fúnebre. ¿Por qué? Porque algo en la vida les había causado alguna tristeza y ahora el estilo de vida era un estilo de vida triste. Lo sorprendente es de que no solamente la tristeza afectaba el alma, los pensamientos, sino llegó aún a lo físico, al ADN, a la esencia, mis amados hermanos, de cada uno de nosotros. Yo les hago una preguntita, a ver qué me responden.
¿Qué pasa, mis amadas hermanas, si a una persona le quitan toda la sangre que lleva en su cuerpo? ¿Puede vivir? No, amén. Pues de igual forma, mis amados hermanos, ustedes y yo, sin la alabanza no se puede vivir. Yo no sé si les habrá pasado, ¿verdad? Pero aunque vamos a hablar de la alabanza, del coro celestial, pero a veces, mis amados hermanos, ni siquiera uno tiene tal vez el entendimiento si la música que está sonando es una música que esté dándole gloria a Dios, y cuando uno siente ya está meneando el piecito, o de repente se le quedó tal vez la melodía, ni siquiera sabe cuál es la letra, pero ahí anda uno tarareándola. ¿Por qué creen que pasa eso, mis amadas hermanas? Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, fuimos creados, dice la palabra del Señor, para la honra, para la gloria y para la alabanza de su nombre. Amén. Si ustedes y yo nos recordamos, aunque ya habían instrumentos, porque desde los tiempos, mis amados hermanos, del libro de Génesis, la Biblia habla de un hombre llamado Jubal, y dice que Jubal fue, imagínense ustedes, en los primeros 3, 4, 5 capítulos de la Biblia, dice que Jubal fue el primero que inventó instrumentos musicales. Entonces, en los tiempos del Señor Jesús, definitivamente, instrumentos musicales había. Amén. Pero ustedes y yo no vemos que la Biblia describa que a donde Jesús iba, anduviera cargando el montón de instrumentos musicales. Vemos varios ejemplos de ministros, de apóstoles que estuvieron en la cárcel, y la Biblia muestra que ahí adentro de la cárcel alababan al Señor. Y de igual forma, repito, la Biblia no muestra de que ahí adentro de la cárcel estuvieran alabando al Señor con instrumentos musicales. Entonces, ¿cuál era el instrumento que ellos usaban? Su vida misma, su cuerpo. Amén. Yo espero darme a entender, mis amados hermanos, con el tema. Pero vean, pues, entonces vamos a hablar de un coro celestial que por lo menos en la Biblia aparece 4 veces. Y una es muy importante, bueno, todas son importantes, pero una está íntimamente ligada con cada uno de nosotros. Amén. Y es lo que tenemos que llegar a un entendimiento con la ayuda del Señor, de que hoy, por ejemplo, no hubo alabanza. Amén. Pero de que cuando haya alabanza dentro del culto, no es un momento para esperar que llegue la predicación, no es un momento para llenar un horario dentro del horario del culto, sino es algo, mis amados hermanos, que viene desde el cielo y que de alguna forma nosotros lo hemos aprendido y tratamos dentro de lo que cabe de poder hacer lo que dice acá. Vean qué es lo que dice acá Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 13, creo que vamos a leer. Sí, hasta el 13. Vean qué es lo que dice. Dice, vosotros pues oraréis así. Aunque ustedes y yo sabemos, esa es la oración del Padre Nuestro. Pero hay algo que yo quiero resaltar de esta oración. Dice, Padre nuestro que estás, ¿en dónde dice? En los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre. Y vean, esto es lo que me interesa resaltar, y esta palabrita que aparece acá, ya se van a dar cuenta por qué. Luego dice, venga tu reino. Amén. Hágase tu voluntad. Amén. Como en el cielo. ¿Qué dice luego? Así también en la tierra. Amén. Pero vean, pues, recordemos, por favor, mis amadas hermanas, cuando el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos, les hago una pregunta. Cuando Él les está enseñando a sus discípulos cómo orar, esto que está ahí en la pantalla, ¿en dónde estaba Jesús? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Debajo de la tierra? ¿En una dimensión espiritual? ¿En dónde estaba? En la tierra. Amén. Ok, entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque está diciendo, estando en la tierra, Él está diciendo, venga tu reino. Amén.
Y cuando está hablando de esto, de que venga el reino, luego dice, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así como se hace en tu reino, que también tu voluntad venga a hacerse así, igual aquí en la tierra. ¿Y qué creen ustedes, mis amados hermanos, según el conocimiento de lo que la Biblia nos muestra? ¿Qué creen ustedes que se hace allá en el cielo? Se adora en el cielo. ¿Qué más se hará? Acuérdense el título, ¿verdad? El título es Coro Celestial. Amén. Pero para poder llegar a ello tenemos que entender esto, mis amados hermanos, de que en el cielo definitivamente hay adoración. En el cielo hay alabanza. Y está diciendo, venga tu reino, y de alguna forma parafraseado, ¿verdad? Y enséñanos a hacer, así como se hace en el cielo, así como se vive en el cielo, enséñanos a vivir aquí igual. Amén. No somos en este momento, mis amados hermanos, celestiales, amén, porque aún estamos en la tierra, pero tenemos un espíritu que es espiritual, y la conexión entre esa dimensión celestial y la terrenal es la dimensión espiritual. Entonces, para que ustedes y yo, que en este momento estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, para poder llegar a esa dimensión celestial, tengo que pasar por una dimensión espiritual. Amén. Y es lo que tengo que entender, de que para poder decir que nosotros somos espirituales, tiene que venir todo lo que es parte del reino de Dios a mi vida. Amén. Y tratar, mis amados hermanos, de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Amén. Bueno, pues espero estarme dando a entender con eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero vamos a seguir leyendo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, vean esto, aquí quiero que le pongan atención a esta palabra, es el reino, tuyo es el poder. ¿Y qué dice después? Y la gloria. Bueno, ahí dejémoslo. Ahorita les voy a explicar esa palabra gloria, qué significa. Y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Me voy a adelantar un poquito para enseñarles cuál es esa palabra gloria. Esa palabra gloria, mis amados hermanos, que acabamos de leer, es esa palabra ahí donde está el número 4, amén. Es la palabra en griego, pues no sé si así se pronuncia en griego, porque al final no hablo griego, es doxa, amén. Y significa alabanza. Amén. Ese es el significado por excelencia. Todas las palabras que les voy a enseñar acá son diferentes palabras. Todas significan alabanza, pero tienen otro significado adicional que yo les agregué, que es lo que en este caso acá está en amarillo. Entonces la palabra esta, voy a regresar para que lo tengamos claro, donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y ahí dice, utiliza la palabra gloria. Pero si le ponemos el significado de la palabra doxa, ¿qué dice ahí? Y tuya es la alabanza. Amén. Pero estamos hablando de que el Señor está enseñando a orar y está hablando, venga tu reino, lo voy a resumir así, y enséñanos a hacer aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Y en medio de esa oración está demostrando que en el cielo, mis amados hermanos, hay alabanza. ¿Decimos amén? Gracias. Cuidado. Ok. Entonces, como les dije, me adelanté para que me lo puedan entender de una vez. Esa palabra gloria es la palabra doxa, es la palabra griega 1391 y significa alabanza. Pero vean el otro significado que tiene: actos de Dios más allá de la comprensión humana. Entonces la alabanza, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a la voluntad de Dios. Lo que se hace en el cielo se tiene que hacer acá en la tierra, pero llega un punto en que es un acto de Dios, y ustedes y yo, por más, mis amados hermanos, espirituales que seamos, pero mientras que sigamos siendo seres humanos, hay cosas que no podemos comprender. Amén.
Entonces, lo que yo no pueda comprender, lo que yo no pueda entender, ¿para qué me voy a quitar la vida, mis amados hermanos, con cosas que no logro entender? A veces procesos que nos están pasando que no logramos entender. En lugar de tratar de entender, de recibir una explicación mejor, alabemos. Amén. Alabemos. Amén. Pero ahí se van a dar cuenta, cuando ya les empiezo a explicar cada uno de los significados, y si me da tiempo, tengo bastante tiempo todavía, cuando llegue al punto del por qué le puse el tema coro celestial, nos vamos a dar cuenta de que la alabanza, mis amados hermanos, es mucho más, pero de veras es mucho, y puedo decir muchas veces mucho más que venir al culto y repetir lo que un grupo de alabanza canta. Eso yo me atrevería a decir, es dentro de todo lo que encierra la alabanza, como lo que la Biblia describe, eso es el ABC, es lo primerito. Pero muchas veces no llega a ser lo más importante de la alabanza. ¿Por qué? Es que hay mucho ministro de alabanza, mis amados hermanos, que lamentablemente cae si es ministro de alabanza, porque en nuestra cabeza, por eso lo dice ahí, la alabanza doxa son actos de Dios más allá de la comprensión humana. Y muchas veces ustedes y yo, tal vez, logramos pensar que alabanza es solamente eso. Voy a poner alabanzas y ponemos ahí en el carro, en la casa, música cristiana y pensamos que eso es alabanza. Cuando la alabanza, miren lo que dice ahí, son actos de Dios que van más allá de lo que ustedes y yo, aunque tratemos, aunque busquemos, aunque lloremos, pero hay cosas que no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender. ¿Y qué tengo que hacer con lo que no comprendo? Mejor alabo. Amén. ¿Me voy dando a entender? Ay, no me convencen esos amén. Ok, pero espero que al final del tema sí me logren dar a entender. Veamos. Entonces, mis amadas hermanas, las citas que les he colocado, la breve explicación que les di de esa palabra doxa, que es alabanza, es con el fin de que logremos entender de que la alabanza que ustedes y yo le demos al Señor es mucho más allá, mis amadas hermanas, de que repetir un coro, de repetir un canto. Va mucho más allá y se van a dar cuenta de cosas que están ahí dentro de los significados que ni siquiera se hacen a la hora de un culto. Miren, la primera alabanza que encontré según el orden de la concordancia Strong es la palabra Hadar. ¿Qué significa? Todas significan alabanza. Pero el otro significado de la palabra Hadar, que es alabanza, es lo que está en verde, el número 1. ¿Y qué significa esa palabra alabanza? ¿Qué piensan ustedes de ese significado? ¿Cómo es posible de que la palabra alabanza signifique orgulloso? Ok, ¿qué piensan de eso, mis amadas hermanas? Miren, lamentablemente, uno de los mayores problemas, no voy a decir solamente del ser humano, sino de todo lo creado, es el orgullo. ¿Por qué cayó Luzbel? Según la Biblia, en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, nos muestran que Luzbel cayó por orgulloso, porque se enalteció, porque quiso llegar a ser como Dios, quiso llegar a estar por encima, ahí a la par del trono de Dios, ahí quería él poner su trono también. Y cuando él cae, dice la Biblia, has caído tú, oh lucero de la mañana, y la música de tus arpas. En la Biblia, la palabra música como tal aparece solo 2 veces.
Una está ligada a la música que se le ministra a Dios, y dos, esa música que la Biblia dice ahí, que cayó con Luzbel. Ok, entonces, una alabanza genuina, mis amados hermanos, ¿qué es lo que va a hacer con aquel que alaba de todo corazón? Le va a quitar el orgullo. Uno de los colmos, mis amados hermanos, de la vida en Cristo es un ministro de alabanza orgulloso sirviéndole a un Dios humilde. Entonces, hay algo que no debería de caber en nuestras vidas, y es el orgullo. La Biblia utiliza la palabra orgullo y dice que si por alguna razón ustedes y yo deberíamos de estar orgullosos, es de haberlo conocido a Él. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo lo conocimos a Él, yo les hago una preguntita. ¿Qué éramos, mis amados hermanos, antes de conocerlo a Él? La Biblia dice que lo que ustedes y yo éramos, valga la redundancia, éramos unos muertos en delitos y pecados. Eso éramos. Lo conocimos y pasamos de ser una gente muerta en delitos y pecados, y ahora ¿qué somos? Ahora orgullosos, no hombre. ¿Ahora qué somos? Dice la Biblia que hemos venido a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hace la alabanza? Quita el orgullo. Pero yo voy a avanzar porque si no me detengo mucho. Número 2 es la palabra Hod, y significa alabanza, pero significa ahora convertirse. Entonces, parte, mis amados hermanos, de la alabanza que ustedes y yo le damos al Señor es que me quiten a mí todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez, toda vanidad. Decimos amén. Pero luego dice que la alabanza también que yo tengo que darle a Dios es que me tengo que convertir. La pregunta es, ¿convertirme en qué? ¿En qué creen que me tengo que convertir, mis amadas hermanas? En un buen cristiano, solamente. En hijos de Dios, solamente. ¿En un qué? Buen adorador, solamente. Ay, ya tanto molesto. Miren, convertirse. La Biblia dice, mis amados hermanos, que ustedes y yo nos tenemos que convertir de las tinieblas a la luz. Todo lo que ustedes dijeron, pero ¿es acaso todo lo que ustedes anhelan en Cristo? O sea, ¿anhelan solo a mí? Yo solo anhelo ser un buen cristiano. Yo solo ser un adorador. Solo eso anhelo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que convertir? En aquello, mis amadas hermanas, que yo no soy, pero que lo anhelo y lo deseo. Amén. ¿Me puedo convertir en eso? En un hijo de Dios me puedo convertir. Amén. Entonces, ¿cuál es la alabanza? Por ejemplo, no sé ni por qué les voy a decir esto. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no ha habido más de alguien que nos haya lastimado? Si, por ejemplo, si alguien me lastimó a mí, me ofendió y yo me sentí de lo peor, ¿en qué me tengo que convertir? Si me lastimó, ahora yo como consecuencia de esa herida, ya no quiero, porque eso es lo que pasa con mucha gente, mis amados hermanos. A veces reciben heridas en el mundo, en la casa, a veces lamentablemente dentro de la misma iglesia, y se apartan de Dios, como que Dios nos hubiera herido. Entonces, ¿en qué nos tenemos que convertir? Si alguien me hirió, ¿en qué me tengo que convertir? Solo una. ¿Cómo se siente cuando lo hieren, cuando lo lastiman a uno? Lastima, ¿y ganas de qué dan? De llorar. No les dan ganas de, es que solo porque no lo tengo enfrente, sino de tristeza. Entonces, y muchas veces el que nos lastima es alguien cercano, un ser amado. Y no me respondí. ¿Y en qué me tengo que convertir entonces para que ya no me duela eso? En un buen cristiano. En un perdonador.
¿Por qué? Porque miren, mis amados, ninguna relación puede permanecer si no hay perdón. Si no, ¿por qué ustedes y yo somos cristianos? Respóndanme, ¿por qué somos cristianos? Exacto, porque el Señor nos... Y si Él no nos hubiera perdonado, entonces se dan cuenta que la alabanza es más que, mucho más que venir a un culto. Y yo le alabo de corazón. No, gloria a Dios, que le alaben. Pero y a la hora de perdonar, a la hora de convertirse, ese es el ejemplo que yo puse. Pero yo me puedo convertir en Dios en muchas cosas, Luisa. Miren, por ejemplo, esta es una pregunta algo así como aquella de ¿qué color es el caballo blanco de Pedro de Alvarado? No me van a decir negro, ¿va? Pero ¿qué ministerio tenía el apóstol Timoteo? No me van a decir blanco ahora. Era apóstol. De veras, va. Ok, él era apóstol. Pero el apóstol Pablo le dice, haz obra de evangelista. ¿Era evangelista? ¿Qué era? ¿Y qué le estaban diciendo? Conviértete. Haz una obra de evangelista. Entonces se dan cuenta, mis amadas, hay muchas cosas en las que ustedes y yo podemos convertirnos. Decimos amén. Y eso es alabanza. Yo se los he dicho en más de una oportunidad acá, mis amadas hermanas, de que la iglesia, como ustedes se dan cuenta, pues la iglesia, ahí vamos poco a poquito, ¿verdad? Y hay muchas áreas pues que no tienen. Amén. Imagínense si ustedes pues, tienen el deseo, no sé, menciónenme algún área que no hay. Mejor le digo las que sí hay, pastor. Va, un área de mujeres. ¿Y será que no hay área de mujeres porque no hay mujeres en la iglesia? Ok, ¿y hasta cuándo va a haber área de mujeres? Hasta que la pastora haga... No, y si esa necesidad... Ok, no, de veras que en la iglesia no hay área de mujeres. Ni cuenta me había dado, pastor. Ok, el Señor les puso a ustedes, es un ejemplo. En la iglesia no hay área de mujeres. Hoy le voy a preguntar a la pastora por qué no hay. Y si el Señor les puso esa necesidad, esa revelación a ustedes, ¿será que no se pueden convertir en la encargada del área de mujeres? No, pues hay que estar lidiando con las mujeres. No, por eso claramente dice ahí la palabra, hay que convertirse. Y díganme, en eso que estamos hablando, voy a poner el ejemplo una vez más del área de mujeres. ¿En dónde está el yo le alabo? ¿Dónde están las canciones ahí? No hay canciones. Entonces se dan cuenta que alabanza es mucho más que venir y llenar media hora del culto. Yo le alabo al Señor más que de corazón cuando me convierto. ¿En qué? En lo que Él quiere que yo sea. Ustedes y yo tenemos claro, mis amados, la Biblia nos lo muestra. No todas las personas que se congregan en una iglesia, no todos somos ministros. Amén. Solamente muestra la Biblia, hay 5 ministerios, nada más. Pero ¿será que toda la gente que se congrega en las iglesias llega a congregarse solo porque sí? ¿O tendrán un propósito del por qué el Señor los mueve, los lleva y nos ubica? A cada uno el Señor nos ubica con un propósito, con un plan, no solamente para que lleguemos, mis amados hermanos, a un lugar y ya llegué y eso es todo. Yo le decía a una persona uno de estos días, miren, le digo, tienen que analizar bien porque ya lograron esto, pero nada más. Amén. Si la Biblia dice que la vida en Cristo, la senda del justo, dice claramente Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y si le ponemos este ejemplo de alabanza, que la senda del cristiano es como podemos decir acá, que va de convertirse en convertirse, porque conforme la vida va pasando, mis amadas hermanas, ¿acaso no se han tenido que ir convirtiendo ustedes?
Cuando nacieron, ¿eran madres? No, ¿verdad? Eran solamente hijas. Fue pasando el tiempo, dejaron de ser solamente hijas y llegaron a ser probablemente madres. Después siguió pasando el tiempo y se convirtieron o las convirtieron en, si es que lo son, en abuelitas. Y ahora, ¿qué función hay que cumplir? Yo no conozco hasta el día de hoy a un abuelito, a una abuelita que, como él o la que salió de su vientre, pues su hijo o su hija, desecha a sus nietos. Yo no conozco a nadie así. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que en el camino nos vamos convirtiendo. Y esa conversión, nos tuvimos que convertir en cristianos también. ¿Qué es? Según lo que estamos hablando, alabanza. Y eso es parte, mis amados hermanos, del por qué le coloqué el título, porque eso es mucho más que venir al culto y repetir lo que se canta acá arriba. Eso es parte de, ¿cuál es el título? El coro celestial. ¿Y qué fue lo que les dije acá, mis amados hermanos, que significa esa palabra? Gloria, acto de Dios más allá de la comprensión humana. Hemos cantado ese canto que dice: ¿quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría? ¿Se imaginaban ustedes danzando en una iglesia? Decían, miren, yo no sé si ustedes habrán sido, yo tampoco lo fui, amén, pero yo conozco gente que ahora alaba al Señor, pero antes apedreaban las iglesias. Antes no querían a los pastores, los cristianos les caían mal. Yo conozco un pastor panameño que él nos contó su testimonio, que cuando se convirtió a Cristo lo echaron de su casa y ahora anda por todo Centroamérica viajando. Gracias a Dios que lo echaron. Ok, siguiente, miren, este otro es interesante. Número 3, la palabra Heidad también significa alabanza. Pero esta la quise colocar junta porque es una alabanza de guerra. Y díganme ustedes, no sé por qué se me metió esa cancioncita ahorita a la cabeza, pero ¿qué guerra hay en Yo le alabo de corazón? Ahí estamos alabando, pero dice acá que esta es una alabanza de guerra. Veamos. En la vida cristiana, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que irnos desarrollando, o como lo veíamos en el punto anterior, irnos convirtiendo. Amén. La Biblia habla, no sé si me voy a recordar en este momento, de varios tipos de sacerdote. Por ejemplo, estaba el sacerdote tipo Aarón, aunque Elí también era un sacerdote, pero él fue descontado, ¿verdad? Que de ahí vienen los levitas, y el sacerdocio de los levitas era para lo que es la liturgia, porque ellos eran los encargados del tabernáculo. Estaba otro sacerdote, mis amados hermanos, llamado Finés, y resulta que él era también un sacerdote, pero la función de ese sacerdote no era estar oficiando el culto, digámoslo así, sino dice que la función de este sacerdote era que cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, ¿en dónde creen que iba ese sacerdote? El sacerdote Finés iba con ellos al campo de la batalla. O sea, no se quedaba como Moisés en su momento orando, intercediendo, sino ese sacerdote se iba a la guerra. Había otro sacerdocio llamado Sadoc, y ese sacerdote era el encargado de limpiar el tabernáculo. También era sacerdote, pero no era para ir a la guerra. Amén. Entonces hay momentos en nuestras vidas, mis amados hermanos, en los que ustedes y yo tenemos que guerrear, espiritualmente hablando. Tenemos que batallar, pelear por lo que es nuestro, por los nuestros, y eso es una alabanza. Miren qué tremendo. Bueno, voy a seguir. Esta otra, Huyedad, significa alabanza, pero también es acción de gracias.
Entendemos, ¿verdad?, que la acción de gracias es más, mis amados hermanos, que decirle a alguien que nos hizo un favor, muchas gracias. En alguna oportunidad, se lo resumo, alguien me pidió favor que le instalara en su computadora un programa de la Biblia. Se lo instalé y me dijo, te voy a demostrar, me dijo, que sé ser agradecido. Bueno, dije yo, me quedé con las palabras y a ver qué pasa. Pasó el tiempo y un día me dice, mira, me dice, fíjate que tenemos un viaje, como tal vez, no sé si lo sabe la hermana, pero nosotros somos guatemaltecos, ¿verdad? Estábamos en Guatemala y me dice, vamos a ir a El Salvador, me dice. ¿Querés irme? Sí, me dije yo ni sabía dónde, no sé si lo han escuchado por acá, pero hay un hotel en El Salvador muy conocido que se llama Decameron y me llevó a Decameron. Imagínense, yo cuando en mi vida iba a ir a Decameron y él me dijo, ¿te acordás? Me dijo que te dije que te iba a demostrar que sé ser agradecido. ¿Qué fue lo que yo hice? Instalarle un programa en la Biblia, en la computadora, y él me llevó a Decameron, no una, sino como 3 veces me llevó. ¿Qué fue eso? Estamos en el número 4, acción de gracias. Entonces, mis amados hermanos, la alabanza es más que decir, miren, muchas gracias, Dios me lo bendiga, Dios lo acompañe y que le vaya bien. Es acción de gracias, darle algo para el camino, amén, y ahí sucesivamente. Pero miren la otra, es que voy, porque ya santo Dios, ya llevo casi 40 minutos. Vean la otra, número 5, halal, alabanza. Pero miren esa palabra, mis amadas hermanas, que dice ahí el número 5 en verde. Ok, ¿qué entienden por nupcial? ¿Nupcias? ¿Tampoco? ¿Matrimonio? Tampoco. No, miren, me llamó mucho la atención, porque cuando habla de la palabra nupcial, está embarcando todo lo que tiene que ver con una boda. Todo. Lo que tenga que ver con una boda. Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son las cosas básicas para una boda? Lo más básico, ¿verdad? Los novios, ¿verdad? Amén. Los anillos, los invitados, el salón, cosas básicas. Pues de eso está hablando acá. Que esta alabanza, mi amado hermano, nos prepara a ti y a mí. Ya cada quien decide, ¿verdad? Si para ser invitado, el novio definitivamente no, ¿verdad? Porque el novio es Cristo, o para ser la novia. ¿Y en dónde se decide esto? Más que alabando en la iglesia, ¿saben en dónde se decide quién va a ser la novia? En el estilo de vida que uno lleva allá afuera. Porque aquí ustedes y yo venimos 1 hora y media, 2 horas, nos sentamos, nos paramos y somos parte de lo que es el culto. Amén. Pero allá afuera, yo me recuerdo en una oportunidad, igual a El Salvador, me llevaron a un retiro y cuando la actividad terminó, ya las últimas palabras que la persona que estaba a cargo dijo, bueno, la actividad terminó. Quiero que sepan, y yo recibí mucho del Espíritu Santo en esa actividad, quiero que sepan, nos dijo, que los que han recibido un cambio en estos 3 días, son ustedes, ¿no? Allá afuera, todo sigue igual. Cuando lleguen a su casa, ahí va a estar su esposa, yo estaba soltero en ese entonces, todo sigue igual allá. Pero ¿qué va a marcar la diferencia? La forma en la que ustedes y yo tomemos, enfrentemos, vayamos a lo que está allá afuera. Entonces aquí en la iglesia ustedes y yo venimos a prepararnos, mis amados hermanos, pero en realidad ¿en dónde se echa de ver de que yo me estoy preparando para ser parte de ese acontecimiento nupcial allá afuera? Entonces se dan cuenta que, una vez más lo repito, que la alabanza es más que venir al culto y aplaudir y cantar. Espero se nos vaya quedando aunque sea una. Y miren esta otra, la alabanza yadá. Amén. Esta es la raíz de la palabra Judá. Esta es la raíz. Judá significa en
confesar, pero la raíz significa alabanza. Y vean qué dice ahí, mis amados hermanos. Según la palabra yadá, significa alabanza, pero también significa confesar los pecados. Entonces por eso les preguntaba yo, ¿les gusta a ustedes la alabanza? Sí, dijeron todo. Pero ¿y confesar los pecados? A veces, mis amados hermanos, como pastores nos ha costado mucho, nos ha pasado mucho, mejor que más que costado, enfrentar los pecados, mis amados hermanos, de los miembros de la congregación es una de las cosas que más desgastan al ministro. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como ministros, lo dice la Biblia, es presentarle a Jesús una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Amén. Entonces, la alabanza, mis amados hermanos, voy a avanzar. Parte de la alabanza esa que estamos mencionando, ¿verdad? Que es un coro celestial, es la confesión de pecado. El reconocer, mis amados hermanos, de que por más que nos esforcemos, hay más de algo que no vamos a hacer bien. Y la palabra pecado, mis amados hermanos, tiene por lo menos dos significados que son los que más llaman la atención. Uno es apartado de. Amén. Apartado de. Amén. El pecado nos aparta del Señor. Y el otro es errar en el blanco. Y pone un ejemplo, tal vez ustedes alguna vez lo han visto, lo han jugado, de cuando ponen en las paredes un círculo ahí con varios colores y le tira uno con dardos. Y los dardos tienen que quedar. Ese es el ejemplo que pone. Errar en el blanco. Entonces, ¿quién es el que gana? El que tira todos los dardos y pega en el centro. Pero el que pega afuera, erró, pecó. Entonces, bíblicamente hablando, mis amados hermanos, un pecado es un error. Entonces, cada vez que ustedes y yo nos equivocamos, o resulta que hicimos algo que después decimos, ¿para qué lo hice? Dije algo que no quería decir. ¿Qué debería hacer? Alabar al Señor. ¿Pero en qué forma de alabanza? En confesar. Amén. Bueno, voy a ir un poco más rápido, ya no me voy a tener mucho acá porque ya me avanzó el tiempo. La otra, la número 7, es la palabra patzak, algo así. Alabanza, y significa romper en pedazos. La siguiente, navá, alabanza, y significa reposar. La siguiente, shabak, apaciguar, miren qué tremendo, apaciguar con palabras. En esta sí me voy a detener. ¿Alguna vez, mis amados y amadas hermanas, han estado ustedes discutiendo con alguien, tal vez ya un poquito acaloradas, y viene ese alguien y le dice, cállate, le dice? ¿Alguna vez les pasó o no? ¿Y qué hacen ustedes? Humilde y sumisamente se quedan calladas. O ese cállate les da cuerda, les echa gasolina. Entonces miren, la alabanza dice que es apaciguar con palabra. Pregunto, ¿y a quién se tiene que apaciguar? Apaciguar con palabras. ¿A quién se tiene que apaciguar? Ajá, pero más o menos. ¿Por qué lo tengo que apaciguar? Exacto. Pues, ¿a quién se apacigua? Al que está enojado, al que está alterado. ¿Cómo? ¿Hay alguien? Mencióneme algo por lo que las personas se enojan. Ok, pero algo más claro, okay, se enojó porque pasó esto. Porque no le paguen. Ahí está, hay un ejemplo, ya está. La persona se enojó porque no le pagaron. Está enojado y está que echa rayos. ¿Cómo la puedo apaciguar?
llego yo a apaciguarlo. Mire pues, hermano, mi hermana, haga de caso que ese dinero lo perdió. ¿Se va a apaciguar? Sí, como no es suyo, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que tener lo que hablábamos uno de estos días, la gracia, porque muchas veces, mis amados, lo intentamos, pero utilizamos las palabras equivocadas. Por ejemplo, quiero apaciguar a alguien que yo le dije lo que le iba a pasar y le pasó y se enojó por lo que le pasó y llego yo a tratar de apaciguarlo. Tranquilo, hombre, pero te lo dije. ¿Creen que se va a apaciguar? No, no se va a apaciguar. Más bien por tu culpa fue porque abriste la boca. Entonces la alabanza es que cuando hay alguien que está enojado, sobre todo si es con nosotros, tenemos que tratar la forma de apaciguarlo con palabra. ¿Qué hablábamos el día martes, mis amados hermanos? La gracia se derramó en sus labios. ¿Y qué decía después? Y por eso Jehová siempre te bendice. ¿Se recuerdan la versión que leíamos? Que decía, en tus labios ha puesto la capacidad de hablar con palabras amables. Y por eso Jehová siempre te bendice. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la alabanza no es ponerse, conocí a una persona que le decía a su hija, la hija era gritona, y le decía, si vos gritas, yo grito más duro, le decía. Y la hija gritaba, ¿y qué creen que hacía la mamá? Le gritaba más duro. Por naturaleza, ¿verdad? Una niña, a una persona adulta va a gritar más duro. Entonces, la alabanza, una vez más lo repito, perdónenme que parezca disco rayado, pero la alabanza esta que estamos hablando va más que venir al culto a cantar. Si yo miro que alguien está enojado, sobre todo si es conmigo, lo tengo que tratar de apaciguar con palabras. A mí qué me importa que mire que yo le advertí. No, hombre, eso no es alabanza. Por eso esta alabanza está íntimamente ligada con un coro celestial, algo que va más allá de lo que ustedes y yo podemos comprender. Pero ¿quién me hace comprender? Dios. Ok, miren la siguiente, la número 10, acciones dignas o admirables. Voy a avanzar. Esta otra, la número 11, Todá. ¿Qué significa? Confesión de fe. Me quisiera detener en cada una de ellas, pero ya no puedo, mis amadas hermanas. Ya imagínense, 13 minutos me quedan y ni he llegado al desarrollo. Aquí empieza el desarrollo. Cantar por el nacimiento del Salvador, Cristo Jesús, el Mesías. Aquí llegamos al coro celestial. Pero bueno, todavía no he llegado. Entonces miren esta otra. Ainesis también es alabanza, pero es una ofrenda de gratitud. Quisiera detenerme ahí, pero mejor no. La otra es aineo, y dice que es una alabanza. Miren esta, qué curiosa. Alabanza de ángeles, pero también es una alabanza de hombres. Miren, mis amadas hermanas, a veces en medio de la alabanza pueden pasar muchas cosas. De que hay un canto por ahí, no sé quién se habrá inventado esa frase, que dicen que Dios hace callar a los ángeles para escucharnos a nosotros cantar. O sea, para mí ahora entiendo esa frase, es antibíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra, vamos a ver algunas citas por ahí, de que cuando hay alabanza, mis amados hermanos, se le puede alabar tanto aquí en la tierra como allá en el cielo, y nadie tiene por qué quedarse callado solo para escuchar al otro. Pero avanzo. Miren esta otra, alabanza significa alabanza, pero también significa historia. Aquí sí me voy a detener un momento. No me vayan a responder, pero ¿cuántos años tienen ustedes, mis amadas hermanas? No me responden. Ok, y todos los años que ustedes tienen hasta el día de hoy, ¿cómo podrían resumir su historia? Feliz, triste, trágica. Sufrir me tocó a mí en esta vida, pastor. Entonces, mis amadas hermanas,
No lo sé, por eso estoy poniendo un ejemplo. Pero vamos a suponer de que hasta el día de hoy, por alguna razón, tu historia, mi historia, es una suposición, no estoy diciendo que así sea, no ha sido la mejor historia. Ha sido una historia sufrida, triste, de batalla en batalla, pero de derrota en derrota, en lugar de victoria en victoria. Entonces, ¿qué nos toca? Reescribir nuestra historia y que por medio de la historia de mi vida, el nombre de Dios pueda ser glorificado. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es lo que la Biblia dice, de que la fe que había en el apóstol Timoteo pasó por su abuelita Loida y por la madre Eunice. ¿Qué es lo que no sé? No sé si en ese momento, cuando se escribe, la madre y la abuelita de Timoteo estaban vivas, no lo sé. Pero pensemos que ya no estaba viva la abuelita. Entonces, parte de la historia de la abuelita en la vida de Timoteo fue la fe. Amén. Parte de esa historia se puede contar de que Loida tuvo fe, pero su nieto llegó a ser un apóstol. O sea, ¿qué se podrá contar de tu historia, mi amado hermano, mi amada hermana? Yo no lo sé. Lo que sí sé, mi amada hermana, es de que si no ha sido una historia que a ti te agrade mucho, miren, a mí me pasó, ahorita que venía para acá, como me vine por tierra, allí en Honduras subió una policía, y yo no sé si escogen o qué, o sienten saber a qué, pero la cosa es que me agarró a mí otra vez, y eso que no dije que era pastor, dije que era comerciante, hago camas, le dije, porque si digo pastor, me hace un montón de problemas. El asunto es que me dijo, abra la mochila, y abrí mi mochila, y ahí cargaba yo mi agenda, y en la agenda yo cargo un montón de cosas escritas, y la abro y la empiezo a leer. Ay, ya se la quita, pero si se la quita se arma. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque muchas veces hay cosas de nuestra historia que no queremos que nadie sepa. ¿O sí? Mejor si ni se entera. Ok, si tu historia, mi amada hermana, es algo así, entonces hay que cambiarla. Y cambiar esa historia para Dios es alabanza. Pero si toda la vida lo mismo, ya te pasó una vez, te pasó otra vez y te va a seguir pasando la misma historia. Dice una frase por ahí, que el que no aprende de la historia está condenado a cometer los mismos errores. Amén. Entonces, no sé si nos tocará reescribir nuestra historia o ya con la historia que ya escribimos, Dios es alabado. Todavía falta. Entonces, ¿qué hay que hacer si con la historia que escribimos hasta la edad que tenemos el día de hoy, no muchito es alabado Dios? Reescribirla. Amén. Ok, avanzo. Y aquí llego a la que les dije, ¿verdad? Que es la palabra esta que está acá, la palabra gloria. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Y ahí utilizan la palabra gloria, pero es esta palabra doxa, que es alabanza, y el significado es actos de Dios, más allá de la comprensión humana. ¿Te habrá pasado algo así en la vida, mi amado hermano? Que tú tenías necesidad de algo y de una forma tan sobrenatural, ahora lo entendemos, un acto de Dios que tú y yo no podemos comprender, pero obtuve aquello que buscaba. ¿Qué hay que hacer cuando algo así pasa? Darle la gloria a Él. ¿Por qué Moisés fue descontado? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no le dio la gloria, no le dio la alabanza que Dios se merecía. Le dice, háblale a la roca. ¿Y qué fue lo que él hizo? La golpeó. Amén. Y el Señor le dice que no iba a entrar, porque le dice, porque no santificaste mi nombre delante del pueblo. En otras palabras, porque tú te llevaste la gloria. ¿Creen ustedes qué hubiera sorprendido más al pueblo? ¿Qué hubiera admirado al pueblo? ¿Que le hablara y que brotara agua, o que la golpeara y que brotara agua? Que le hablara, ¿verdad? Porque al golpear algo, pues probablemente se puede abrir un agujero, pero al hablarle, la gloria de Dios.
Ok, pero voy a avanzar porque todavía tengo aquí varias. La siguiente, la número 5, es alabanza. Pero miren esto. ¿Se animarían ustedes a esa alabanza número 5? ¿Se animarían o no? Ya no nos vamos a meter a problemas. Amén. Pero probablemente uno de estos días vamos a decir, hermanos, hoy es culto de alabanza oxomologueo. Salud, pastor. Digamos. Ok, ¿y cuál es la alabanza oxomologueo? Confesión de pecados públicos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Y le damos el micrófono y empiezan ustedes. ¿No se animarían? Y eso es alabanza. Tampoco lo vamos a hacer, tranquila, no se me asusten. No van a decir, ya no regreso a esa iglesia, peor si oxomologueo. Pero miren lo que dice ahí, confesión pública de pecados. Pero vamos a avanzar porque ya me están cambiando de color ahí, piensan que lo vamos a asombrar. La siguiente, alabanza, es elogiar. La siguiente es la número 7, aprobación, alabanza y aprobación. La siguiente es eulogia. Miren esto, alabanza, y significa hablar bien. Vean, mis amadas hermanas, la Biblia dice, no lo digo yo, tampoco eran todos, que algunos de los apóstoles que Dios llamó, que Jesús llamó, eran hombres sin letra. Amén. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que eran hombres sin letra. Ok, ¿y en dónde normalmente le enseñan a uno a escribir? Normalmente en la escuela, ¿verdad? Entonces, eran hombres sin educación. O sea, no eran hombres que nada más no podían escribir, no, eran hombres sin educación. ¿Han escuchado hablar ustedes a alguien sin educación? ¿Cómo habla? No me vayan a repetir las palabrotas, ¿no? Pero se echa de ver, mis amados hermanos, cuando alguien no tiene educación para hablar, ¿sí o no? Y si después dice que es cristiano y está hablando barbaridades, ¿le van a creer? Ok, vuelvo y repito. Ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos decir, es que pastor, lo que pasa es que yo hablo así porque yo no fui a la universidad. Pero los apóstoles tampoco fueron. Ellos no podían ni leer, quiere decir que ni siquiera llegaron a párvulos. Pero cuando los escuchaban hablar, dice la Biblia, que eran hombres que hablaban con elocuencia. ¿Quién les cambió la forma de hablar si no fueron a la escuela? Si eran hombres sin educación. ¿Con quién caminaron 3 años y medio? Con Jesús. ¿Quién les cambió la forma de hablar entonces? Jesús en el corazón. Entonces, mi amada hermana, ¿te escuchas cuando hablas? Ustedes y yo tenemos que escucharnos cuando hablamos. No podemos hablar. Miren, ningún trabajo es malo, mis amados hermanos, pero es que a veces la gente degrada los trabajos. Pero por ejemplo, allá en Guatemala, ustedes que son guatemaltecas, díganme, ¿quiénes son más mal hablados allá? Los de los buses, los del mercado, los albañiles. Y aquí, hermana, ¿quiénes son mal hablados? Los que trabajan en construcción. También. Ok. Entonces, cuando tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, hablamos, miren que no dice cantamos, dice hablamos, estamos dando alabanza. O sea, tú y yo no podemos hablar como los albañiles. Es que pastor, yo no tuve educación. ¿Y Jesús? ¿No te habrá educado Jesús? Porque Jesús le cambió la forma de hablar a los apóstoles. Bueno, ya dejo de molestar. Y por último,
Miren, la siguiente es la última que encontré, porque hay muchas más. Imagínense, aquí son 11 más 9, ¿cuántos son? Ay, pastor, yo no fui a la escuela, pastor. ¿Cuántos son 11 más 9? 20. Entonces encontré 20 palabras que todas significan alabanza, pero miren, por último dicen cánticos espirituales. Con esto voy a terminar, lamentablemente ya se me fue el tiempo. Dejamos para otro día el coro celestial. Amén. Pero ¿qué es un cántico espiritual, mis amados hermanos? ¿Saben cuáles son los cánticos espirituales? No son los cantos. Mencionen ustedes un canto que cantemos acá que a ustedes les guste. ¿Cuál? Dios ha sido buena. ¿Será ese un cántico espiritual? Sí. Ese es un canto y todos los que cantamos, pues que alguien lo escribió. No sé si habrán escuchado ustedes testimonios de personas que escribieron un canto, pero el canto lo inspiró una decepción que tuvieron. Con mucho respeto, ¿qué de espiritual tiene eso? O sea, lo escribieron porque tuvieron una gran decepción. Un cántico espiritual, mi amado hermano, es algo que brota de cada uno de nosotros. Amén. Sin que alguien lo haya escrito, sin que yo lo esté repitiendo. Porque eso puede llegar a ser un salmo. Porque los salmos están escritos, alguien los escribió, luego vengo yo y los canto, los repito y estoy salmeando. Pero un cántico espiritual es lo que yo le canto al Señor como consecuencia del amor que le tengo. ¿Me doy a entender? Amén. O sea, tampoco como estoy viendo que todos los que cantamos nada es espiritual, entonces para ti cantamos eso. Porque de alguna forma, mis amados hermanos, pues ahí hay palabra de Dios. Amén. Pero bueno, yo tengo que terminar, lamentablemente. Me di a entender, mis amadas hermanas. Amén. Entonces, se dan cuenta que la alabanza es más que venir a un culto y cantar y aplaudir. La alabanza es un estilo de vida. No sé cuál de todas les habrá llamado más la atención, pero a mí la que más me llamó la atención fue esa. Nada más les voy a leer la base bíblica de donde saqué el título para este tema. Amén. Miren lo que dice acá. Solo se las leo, otro día la explico. En ese momento, Lucas 2:13, al primer mensajero celestial se le unieron miles de otros mensajeros. Un inmenso coro celestial. ¿Y qué dice en verde? Todos alabaron a Dios. Amén. El coro celestial hasta lo más alto del universo, gloria a Dios. Esa palabra gloria es la misma que les expliqué acá. Esa, la palabra dox, es la misma. Amén. Entonces sigue diciendo acá, gloria hasta lo más alto del universo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz entre todos los hombres que agradan a Dios. O sea, miren lo que hace la administración de un coro celestial. Y aunque es celestial, o sea, se entiende, no es terrenal, amén, por medio de nuestros cánticos espirituales podemos conectarnos con ese coro. ¿Y quieren que les diga cómo me conecto con ese coro? Otro día se los explico. ¿Saben cómo me conecto? Cuando me arrepiento. ¿Alguna vez se han arrepentido? Cuando ustedes y yo nos arrepentimos, nos unimos a este coro. Pero eso se los explico otro día. Decimos amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amadas hermanas. Gloria a Dios.